Buenos días, tengan todos, bueno, no sé si buenas noches, es muy temprano, son las 4:30, pero es hora apropiada para que hablemos, conversemos acerca de la última unidad que tiene que ver con el programa y que se refiere a la parte C de, del derecho penal. En esta parte, en esta unidad, vamos a conversar acerca de 5 delitos específicos. El primero de ellos, la falsificación de documento público y privado. El segundo, la falsedad ideológica. El tercero, la publicación o autorización de balances falsos. El cuarto, el peculado. Y el quinto, la malversación. Como ha sido el eje de las dos últimas lecciones, son, se trata, de delitos en los cuales, por razón del estudio de las carreras que llevan, los que estén matriculados en dirección de empresas pueden incurrir, o los que estén matriculados en contaduría pública también pueden incurrir. De tal manera entonces que se van a plantear los detalles de estos delitos para que el estudiante tenga una visión general de los mismos y obviamente tenga presente que en su futuro profesional puede eventualmente incurrir en uno de estos tipos de acciones, principalmente por descuido o falta de cuidado, no por dolo o intención, pues en ese caso de nada valdría la prevención que se puede hacer. El primero de los delitos es es un grupo, es el de falsificación de documento público y falsificación de documento privado, artículos 359 y 361 del Código Penal. Se ven juntos porque en realidad se trata de una misma acción, de falsificar documentos públicos y documentos privados. Entonces lo importante aquí es analizar lo que es la falsificación, uno, y dos, lo que es el documento público y lo que es el documento privado. De esta manera, al analizar estos tres conceptos, al final podremos tener claro la significación de las conductas delictuosas penadas por ley. Los artículos 359 y 361 del Código Penal son los que reprimen estos dos tipos de conducta. Dice el 359: será reprimido con prisión de 1 a 6 años al que hiciere en todo o en parte un documento falso, público o auténtico, o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio. Si el hecho fuere cometido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, la pena será de 2 a 8 años. De esto que acabo de leer, lo verdaderamente importante está en las tres primeras líneas, donde se habla de que se castigará con la pena que ahí se indica al que hiciere en todo o en parte documento falso, público o auténtico, o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio. Entonces, aquí lo importante es los siguientes términos: documento, falsedad, público o auténtico y perjuicio. Bien, estos delitos, dice más adelante, pertenecen a una sección del Código Penal denominada delitos contra la fe pública, es decir, la fe que se le tiene que tener por parte de las personas a los documentos como entidad material. Es claro que vivimos en un mundo que nos exige comprobaciones documentales. Pese a que cada día se impone más lo digital ante lo físico, todavía necesitamos de documentos para comprobar situaciones de nuestra vida cotidiana.
usted puede andar con un niño y presentarlo socialmente como hijo suyo, pero si va a tramitar el pasaporte de ese niño porque lo quiere sacar del país, debe acreditar la paternidad del mismo. Más aún, ya habiendo acreditado para efectos del pasaporte la paternidad del niño, a la hora de salida del país y tramitar el permiso respectivo ante el Patronato Nacional de la Infancia, también debe acreditar la paternidad del niño. Eso se hace con o por medio de una certificación que expide en este caso el registro civil. Entonces necesariamente hay que ir al registro civil, hay que pagar el importe de los timbres, allí se le imprimirá el documento oficial, documento que hace constar a todos los efectos legales que su persona es el representante legal del menor y por lo tanto puede efectuar los actos como obtener el pasaporte o sacarlos del país. De tal manera, perdón, de tal manera que en cuanto a documentos, se trata de aquellos con valor actual como prueba material de un acto ocurrido con trascendencia jurídica. Vuelvo a insistir, no se trata solamente de un periódico, que si bien es un documento, pues no tiene mayor trascendencia, salvo que sea lo que se llama una trascendencia histórica. No puede ser un documento a estos efectos, no es, por ejemplo, el cuaderno de apuntes que ustedes puedan tener en una materia universitaria. No lo es. Esas son nuevamente cuestiones personales y que lo único que tienen es una especie de nivel histórico porque simplemente atestigua a sus efectos personales la asistencia a lecciones y pues poner atención en las mismas y tomar los apuntes que sean del caso. Dice entonces, a los efectos de este tipo penal, la protección que implica el mismo no se extiende a toda la documentación o a todos los documentos en general, ya se ha dicho, sino que solamente a los que tienen la connotación o el valor actual de prueba material de un acto ocurrido con trascendencia jurídica, creando o extinguiendo derechos o permitiendo que alguien se base en ellos para la defensa de un interés. Lo mismo, si, bueno, ya no se hace, pero si yo redacto una carta de mi puño y letra, eso es un documento. Es más, inclusive lo firmo, es un documento. Dice, en tanto esa carta, pues simplemente manifieste, me encuentro bien, ya llegué a la ciudad en que estoy, y cuestiones de estas, no lo cubre este delito. Distinto es que si yo en ese papel, por ejemplo, yo suscribo un pagaré a favor de otra persona. Entonces en una hoja yo pongo, yo X prometo pagar incondicionalmente a la orden de X la suma de y envío. Ese documento sí ya tiene trascendencia jurídica. La tiene porque es prueba material de un acto ocurrido con trascendencia jurídica. Más aún, si yo cojo un papel privado, propio privado, y escribo una declaración de amor a favor de una dama, eso está cubierto por el derecho. Y la respuesta es no, porque no tiene trascendencia jurídica. El hecho que usted le declare su amor, su apetencia, su gusto, su cariño a otra persona es una cuestión que se queda a un nivel meramente personal. Entonces, por lo tanto, por ese lado no habrían estas trascendencias jurídicas de que requiere la teoría para tales efectos. Bien, dice, la figura penal castiga a la gente que hiciera en todo en parte un documento falso, público o auténtico, o alterar uno verdadero, de modo que pudiera resultar perjuicio. Aquí es donde está el resumen de lo que dije hace unos pocos minutos. Hacer un documento falso en todo o en parte, pero que ese documento sea público, o alterar uno verdadero, de modo que pudiera resultar perjuicio. Entonces ahora vamos a desgranar un poquito la mazorca y vamos a decir que hay documentos que son públicos y privados. Por eso es que hablé y cité dos artículos del Código Penal, los números
359 y 361. El 359, en el que estamos en estos momentos conversando, es el que tutela los documentos públicos. El 361 lo hará con los documentos privados. Entonces, ya en cuanto al documento propiamente público, ¿qué significa que un documento sea público? No todos los documentos son públicos. Existen dos presupuestos para poder calificar la publicidad o no de un documento. El primero de ellos es salido de la esfera en que se produce. Por lo general estamos hablando de entidades o instituciones públicas. Una certificación que emane la Oficina de Registro de la Universidad de Costa Rica acerca de sus notas, acerca de sus calificaciones, acerca de las materias cursadas, ese es un documento público y lo es por dos razones. Por tres razones. Uno, porque es un documento que tiene trascendencia jurídica. Con eso se va a dar fe y correcta fe del grado de avance de su persona en una carrera, lo cual puede pedirse a efectos de bachillerarse, a efectos de TCU o a efectos de conseguir trabajo. Entonces el patrón le dice, bueno, a mí me interesa mucho que usted en el estado en que se encuentre haya llevado, por ejemplo, haya llevado las materias que se dan acerca de legislación comercial y financiera, bancaria y financiera. Esa es la que más me interesa. ¿Cómo se justifica? ¿Cómo se hace? Pues se va a la oficina de registro, creo que se paga algún derecho porque hay que pegarle un timbre, una cosa así, se presenta allí y se obtiene. Ese es un documento público, primero por esa razón. Segundo, porque lo expide la universidad, que es una institución pública. Y tercero, porque tiene trascendencia jurídica. Entonces, por esas tres situaciones se trata de un documento público. Y segundo, dice por el sujeto u órgano del cual procede, sea este productor total o apenas otorgador de autenticidad, y siempre que esté dotado de las formalidades legales para obtener la autenticidad necesaria. Es el mismo caso de las certificaciones. Ya aquí no estamos hablando de copias, sino que estamos hablando de certificaciones emanadas por el registro de la Universidad de Costa Rica. Estas certificaciones se imprimen en un papel especial. Estas certificaciones, además del papel especial, tienen un cierre que da la fe y la autenticidad de lo que allí se certifica. Luego están firmadas por un funcionario, no puede ser cualquiera. En este caso entiendo que es esta muchacha Noelia, que es la jefa de registro. Ella es la que firma. Y no solamente firma, sino que sella. Es un signo de autenticidad, es un sello que tienen guardado, es un sello de la oficina de registros, es el pastel, es la cereza del pastel, es lo que sin este sello la certificación no es válida. El sello en cuestión, pues, lo que termina de corroborar que ese documento es válido y auténtico. Sigue diciendo el texto, por el contrario, el carácter privado de un documento tiene una connotación de resabio o residualidad, pues se ha dicho que todo lo que no sea público es privado. Bien, entonces aquí la ley se encarga de atribuir ciertas características en cuanto a quién lo produce o el sujeto que lo suscribe al documento público. Entonces, todos los documentos que no caigan dentro de estas dos características, por resabio, por residuo, son privados. Entonces, aquí esta es la forma más clara de encontrarnos ante un documento público o ante un documento privado. Por ejemplo, nosotros, los notarios, tenemos fe pública. La ley nos ha revestido con esta facultad, de tal manera que los documentos que yo como notario público expida son documentos públicos. Y en esto, para que sea un documento público, además de que debe tener mi firma, debe tener mi sello registrado y debe constar en un papel especial, que es un papel de alta seguridad, único y exclusivo para notarios. Con estas tres situaciones, pues entonces nos damos cuenta de lo que
lleva el documento público. Y vuelvo a insistir, lo que no sea público, por los dos aspectos o presupuestos que he conversado, por residuo se trata de documentos privados. En cuanto a la acción típica, es decir, en cuanto a la acción que la ley castiga, reprime, son dos. Uno, hacer en todo o en parte un documento falso, o dos, alterar uno verdadero. ¿De qué se trata? Se trata de que alguien, por ejemplo en el caso mío, busque, y eso se puede hacer de alguna manera. Hoy las cuestiones están disponibles, tal vez solo sea forma de encontrarla. Y si por ejemplo quieren alterar un documento notarial mío, pues entonces buscan el papel. En algún lado este papel aparece. Con esto lo que quiero decir es que en Costa Rica no importa ese papel, no sé qué denominación tiene, pero única y exclusivamente para notarios. No, porque si aún fuera así, entonces yo me voy a otro país y consigo una resma de ese papel. Estoy hablando de la calidad del papel. Consigue. Segundo, cogen un papel mío y lo escanean en el sentido de ponerle tiene una barrita abajo como una barra de precios, pero es para una identificación, tiene algunas otras características de seguridad, esas se pueden imprimir, se pueden falsear. Entonces ya tengo el documento físico como tal, y entonces en ese documento físico, haciéndose pasar por mí, cualquier persona, pues certifica una situación, da fe de un acto, y luego falsifican mi firma y el sello lo hacen en cualquier imprenta. Inclusive el segundo sello, que es lo que se llama un sello de agua, también lo hacen en cualquier imprenta. Son muy caros, pero se hacen. Entonces, ese es el camino por medio del cual se puede hacer en todo o en parte un documento falso. Vuelvo a insistir, si algún día surge la contención, surge el problema, porque hay un supuesto acto en un papel mío como notario, pues yo tendré que, a la hora de defenderme, yo tendré que alegar que ese documento es falso, que ese papel es falso. El papel como tal, el documento como tal es falso. Y segundo, su contenido también es falso. Tercero, la firma es también falsa. Eso es corroborable a través de los departamentos de grafoscopía que en las investigaciones judiciales se llaman para que certifiquen la autenticidad o no de un documento. Pero vuelvo a insistir, aquí se trata de hacer todo el documento falso. Y la segunda hipótesis es alterar un documento verdadero. Aquí lo que se hace es que se le cambia el contenido. De alguna manera se pone lo que no es. Entonces, en esta otra situación también se está alterando la naturaleza y la verdadera sustancia del documento público por mí emitido. Y al hacerse así, se está incurriendo en el delito que estamos hablando. Dice que en el presupuesto A, o sea, hacer en todo en parte un documento falso, se trata de una imitación total o parcial de un documento verdadero. Es lo que les he referido, que inclusive puede alcanzar un grado de imitar lo inexistente, es decir, hacer aparecer como verdadero lo que no lo es. Es la confección del documento falso. Entonces alguien quiere estafar a otra persona y simplemente se hace pasar por mí, no en cuanto a la presencia, sino en cuanto al documento, y dice, mire, es que yo tengo un poder que me dio fulano tal, es un poder que se otorgó ante mi persona como notario público, lo cual le da fe a la persona de que el poder existe. Se hace el documento, se cobra el dinero, cuando se lleva a inscribir se rechaza porque el poder no existe. ¿Qué pasó? Es como falsificaron el documento donde se daba el poder. Eh, Dice que el grado de imitación no alcanza la perfección para constituirse en delito, pues basta la apariencia de genuidad. Es decir, para que se configure el delito basta con esa apariencia de genuidad y el contenido coherente de su contenido, lo que hagan aparecer como genuino, sin que tenga que ser prácticamente igual al original o verdadero. Aquí de lo que se trata es de los grados de arte, entre comillas obviamente, para poder falsificar un documento. Obviamente no tiene que ser perfecto, pero sí muy parecido
muy, muy parecido. Luego al final se manifiesta lo siguiente: se adultera un documento cuando se sustituyen o suprimen manifestaciones no formuladas por el otorgante. Cuando se agregan manifestaciones que el otorgante no consignó, se está en presencia de modificaciones deformantes del documento verdadero, pero no en el campo de la alteración de documentos. Esto es importante porque ¿qué dice el documento? ¿Qué dice el documento? Entonces se adultera el documento cuando se sustituyen o suprimen manifestaciones no formuladas. O sea, prácticamente se crea un documento nuevo. Bien, en cuanto al perjuicio a causar, aquí hay una, aquí hay una situación que es importante comprender. La ley, la ley penal, no castiga, no reprime, no sanciona la falsificación por la falsificación misma, sino que lo que sanciona es la falsificación en vista del perjuicio que puede llevar a cabo. Es decir, en vista del riesgo de un perjuicio tomado a partir del documento que se está alterando. Hay un ejemplo aquí, y el ejemplo consta de una persona que, comillas, se cree artista del fraude, artista de la falsificación. Y entonces decide un día en poner en ejercicio sus supuestas dotes eh, falsificadoras, artísticas, qué sé yo, y falsifica un pasaporte. Pero simplemente lo hace como una especie de reto, una especie de reto porque él quiere saber de lo que es capaz. ¿Cómo sé yo que puedo subir una determinada montaña? Y yo lo analizo y veo cuánto mide la montaña. Yo me siento bien, yo siento que no tengo problemas de articulaciones, que no tengo problemas, qué sé yo, de tracción a la hora de caminar, a la hora de trepar. Y yo digo, sí, yo estoy capacitado para eso. Me comparo con esfuerzos parecidos y digo, sí, yo he llegado a cimas como esas, yo lo he podido hacer, etcétera. Pero ¿cuál es la única y verdadera prueba de que yo puedo hacerlo? Intentarlo. Entonces un día X simplemente pues me he visto con el ropaje adecuado, voy al lugar indicado y comienzo el ascenso a la montaña que sea. En el momento en que corone esa montaña, llegué. Allí podré corroborar que verdaderamente sí lo hice. Ahora puede ser que la subida se ponga muy dura, que verdaderamente mi cuerpo no dé para ese esfuerzo, que yo sienta que me estoy fatigando y no solamente que me estoy fatigando, me estoy maltratando y eso puede acarrearme una lesión o puede acarrearme otra situación, entonces desisto y devuelvo. Pero la única forma de corroborar personalmente si soy capaz de hacer algo es haciéndolo. Este es el caso de esta persona que se considera un artista en el arte de la falsificación, que ha visto muchas películas, que ha visto muchas series de televisión en este caso, y lo que hace es decir, bueno, yo soy capaz de falsificar un pasaporte. Entonces, sí, me considero con el arte para hacerlo, conozco el papel, conozco la técnica, tengo el equipo, entonces yo quiero hacerlo porque yo soy capaz. La única forma de saberlo es haciéndolo. Y entonces esta persona pues hace el pasaporte y obviamente falsifica los sellos, falsifica las medidas de seguridad. Dice el caso que el tipo lo hace, lo termina y para él quedó bien, pero que en algún momento, en un allanamiento, en una requisa que hace la policía, le registran las pertenencias y le encuentran el pasaporte. Pero el pasaporte no es lo que él cree, o sea, no es una obra de arte. Y las autoridades se dan cuenta que ese pasaporte está alterado. Entonces,
lo que se hace es que se detiene a la persona y se insiste y la persona dice que ese pasaporte le pertenece a un tercero y que él simplemente lo que está haciendo es llevándolo ahora. Se sigue investigando y al final de cuentas se examina ya un poquito más a fondo el pasaporte y se da cuenta que no es lo que se creía. Es un pasaporte que en algún lado se evidencia que es trucado, etcétera. Y entonces el tipo en algún momento con un poco de presión pues llega y dice que sí, que en realidad él hizo el pasaporte, que lo hizo para demostrarse que él podía hacerlo, pero que ya se ha dado cuenta que en este momento el arte no es tan bueno como él creía porque fue descubierto. En este punto lo que quiero aclarar es que la norma requiere de un perjuicio. La norma requiere de la existencia de un perjuicio causal, es decir, de un riesgo. Ese pasaporte no pasaría en ningún aeropuerto, en ninguno. Y no se está usando para eso. No fue que la persona es detenida en el aeropuerto. No. Simplemente la persona es detenida cuando portaba el documento, qué sé yo, lo iba a trasladar, se lo iba a enseñar a un amigo o lo iba a guardar en otro lado, no sé. Entonces esa persona, eh, su conducta lo que ha significado es que tiene en su poder un pasaporte falso. Eso no es delito, porque no puede, en este caso, en el caso en que estamos, no puede causar un perjuicio ante la mala calidad del documento. De tal manera que, nuevamente insisto, la norma penal no sanciona la falsificación por la falsificación misma. Sanciona la falsificación cuando esa falsificación tiende a ser riesgosa para determinada persona. Entonces, en ese caso, quiero que lo tengan muy claro, porque de otra manera, el, en el ejemplo en cuestión, el supuesto artista es un mal artista. Entonces su obra no va a alcanzar, no va a ser riesgosa, no va a ser peligrosa. Por eso es que se habla en el tipo penal de que pueda resultar perjuicio. Y en este caso no existe, por las connotaciones en cuestión. En cuanto a la consumación, dice dos momentos existen. En el primer caso, la consumación se produce con la sola acción de crear total o parcialmente la alteración, ya que estos hechos surge la posibilidad de perjuicio. Vean que entonces aquí esa adulteración tiene que ser tan fina, tan fina, que pueda ser perjudicial. Aquí sí habría una posibilidad, pero en el otro caso no lo hay. Se me ocurre un ejemplo, otro ejemplo, de que según el cual, perdón, a una persona se le encuentra portando en su billetera billetes falsos, obviamente, de 15.000 colones. Así como lo oyen, una persona portando billetes falsos de 15.000 colones. ¿Esto puede causar un perjuicio? No. Y no puede causar un perjuicio porque nadie le va a aceptar a nadie un billete de 15.000 colones, toda vez que los billetes de 15.000 colones no existen. De uno, de dos, de 5, de 10 y de 20.000 colones. Eliminaron el de 50.000 colones por prácticamente su no utilización. Lo que podría dar a luz eventualmente es la persona que obviamente falsifique billetes, aunque no son públicos, es un delito completamente aparte. No se trata de documentos públicos, porque quiero que tengan claro que lo que se trata es de personas que se dediquen a falsificar billetes de 1, de 10.000, de 2, de 5 o de 20, o de 10, perdón, porque van obviamente con toda la intención de que pasen por buenos y obtener ventajas, pero con un billete de 15.000 definitivamente no podría haber un delito de estos. Luego, el,
En el caso de los documentos privados, dice la consumación del delito solamente puede darse con la utilización del documento, ya que solamente con ella nace la posibilidad de perjuicio, pues se ha hecho valer el documento. Esta es la última parte de este doble articulado y tiene que ver con los documentos privados. Dice el 361. Se impondrá prisión de 6 meses a 2 años al que hiciere en todo o en parte un documento privado falso, de modo que pueda resultar perjuicio. Aquí de lo que se trata es de un documento que tiene efectos jurídicos para las personas, que tiene trascendencia jurídica para las personas, pero que no es público. No es público, es privado. Entonces, si se altera un documento de esos, obviamente se está hablando de un documento privado. Aquí, en este caso, por ejemplo, sería falsificar la firma suya, por ejemplo, y hacer pasar como válido un documento título valor, dígase un pagaré, dígase una prenda, dígase una letra de cambio, en el cual su persona se compromete a pagarme a mí una cantidad de dinero determinada. Los jueces civiles, cuando llegue a su despacho el cobro de ese título, simplemente van a procesar la obligación, porque el juicio está fundamentado en un título valor. Cuando usted sea notificado de ese título valor, pues obviamente usted es el único que puede verdaderamente decir que usted sí firmó o no firmó un título valor. Aunque su firma se parezca, porque de eso se trata la falsificación, usted tiene conciencia de que usted nunca firmó un título valor de esos. Los títulos valores pues son una situación muy seria, representan un compromiso y debe tener uno muy claro cuándo lo ha firmado y cuándo no. Que si usted compró un vehículo y firmó una prenda, pues estamos claros en que debe reconocer que usted firmó una prenda. Y usted pidió un dinero prestado y le hicieron firmar un título valor, lo hicieron firmar una letra de cambio, lo hicieron firmar un pagaré, pues obviamente usted sabe que ese pagaré puede ser el firmado por usted. Pero si usted nunca ha firmado un pagaré, con mucha mayor razón usted va a decir, ese documento resulta alterado, ese documento, la firma es falsa. Y entonces, ¿qué es lo que se pide? Se pide entonces que se corrobore a través del departamento de grafoscopía que el documento es falso. ¿Cómo? Con la firma. De tal manera que antes de que la situación siga más, usted hace las oposiciones en el plazo que la ley le da, las oposiciones necesarias, alegando la falsedad del documento. Esa alegación de falsedad de documento acompañado por una denuncia penal, lo que hace es que suspende los efectos del juicio, en donde le están cobrando el dinero, y allí el departamento, la fiscalía, perdón, el Ministerio Público hará las investigaciones del caso para determinar si la firma es o no es suya. Estamos en el caso de que usted nunca ha firmado. Obviamente la firma va a aparecer como que no es suya. Ahí se declara la falsedad del documento y usted no tiene ninguna deuda. Que la policía pueda decir quién fue el que falsificó eso es otra cosa. Pero hay un indicio que es la persona que le puso a cobro a usted el juicio. Entonces por ahí va el asunto. Pero véanse cómo es un documento privado que tiene trascendencia jurídica. El caso que les puse anteriormente de la persona que hace una carta con una declaración de amor y donde dice yo quiero hacer constar que yo estoy enamorado de fulano o de fulana y que siento un inmenso cariño, un gran amor por esta persona, que esta persona tiene compromiso con otro o con otra, y entonces yo nada más quiero hacer constar esto porque me siento en, en la necesidad de escribirlo. Alguien coge ese documento, cambia los nombres de las personas, por ejemplo, de la persona amada, lo altera, pero aquí no tiene trascendencia jurídica. Al no tener trascendencia jurídica, pues obviamente es una conducta atípica. Vuelvo a insistir,
La ley no castiga la falsedad por la falsedad misma. Bien, en el segundo artículo de los que entran en esta unidad es el delito de falsedad ideológica. El delito de falsedad ideológica, muy parecido, es hermano de los dos primeros que acabamos de analizar, se encuentra en el artículo 360 del Código Penal. Y dice, las penas previstas en el artículo anterior, las del 359, son aplicables a quien insertare o hiciera insertar en un documento público o auténtico declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento debe probar, de modo que pueda resultar perjuicio. Nuevamente aquí cambia la conformación. No estamos hablando de la falsificación del documento, es decir, del continente. No estamos hablando de la alteración del papel que contiene las declaraciones que sean del caso. No estamos hablando de eso. El documento como tal, como expresión física, como lo que yo tengo en mis manos en este momento, es total y completamente válido. Lo que no es válido, lo que es completamente falso, es lo que se insertó, es decir, lo que dice el documento. Eso se llama falsedad ideológica. Perdón, porque se está cambiando el contenido, no el continente. Aquí, y vuelvo a insistir, trata de documentos públicos que son alterados, por decirlo de alguna manera. Y son alterados, dice, de modo que pueda resultar perjuicio. Bien. En la página 7 manifiesto lo siguiente: la falsedad de los documentos públicos y privados recae sobre el documento mismo y sus características, pero en la falsedad ideológica recae solo sobre el contenido de representación del documento, así que tenga que ver nada la modificación o imitación de los signos de autenticidad. Entonces aquí lo que nos estamos planteando es el hecho de alterar un documento público insertando cosas que son falsas. Y el ejemplo que pongo les puede aclarar mucho esta situación. Dice así el ejemplo. Vamos a ver dónde está aquí. Dice, Juan le vende a Carmen una de sus 3 fincas, la más pequeña, para lo cual acuden a un notario público. Por ser la más pequeña de las fincas, el precio es de 10 millones de colones. La mayor de todas tiene un precio de 105 millones de colones y la segunda en tamaño de 70 millones. Juan firma el traspaso y recibe los 10 millones de colones, pero Carmen, en unión con el notario, deciden cambiar el número de finca, con lo cual la venta no es por la más pequeña, sino por la mayor. Véase cómo no se falsea materialmente el documento o sus presupuestos básicos, como las firmas, o como el acto como tal, sino que lo que se altera es el contenido, pues se cambió el mismo, de la finca menor a la mayor. Es decir, Juan en este caso tenía la intención de vender una de sus 3 fincas, y por el valor es la menor, es la de menos extensión, de tal manera que procede a venderla seguro, tranquilo, porque recibe solo los 10 millones, que es lo que vale la finca más pequeña. Firma, recibe el dinero y se va. Pero Carmen, en unión con el notario, lo que hacen es que a la hora de hacer el documento que se va a presentar al registro público, se cambia la matrícula de la finca, y en lugar de poner la menor, se pone la mayor. El precio queda igual. Entonces aquí, definitivamente, Juan sí quiso vender una finca, la pequeña, no la grande. Juan recibió el precio de 10 millones por la que tenía que recibir por la pequeña, no por la grande. Pero el documento es alterado en el sentido de que se inserta una declaración falsa. La declaración falsa es la venta que supuestamente hace Juan, no de la finca más pequeña, sino de la más cara. Vean, vuelvo a insistir, el documento es genuino. El documento existe. Las firmas no son falsas. Las firmas, si pasaren por el colador judicial técnico, van a sobrevivir la prueba, pero no el contenido.
Y esto muchas veces hay notarios que inclusive están suspendidos por 20 años porque lo hacen y no es borrando, no es pasándole un borrador al texto, no. Simplemente es dando una razón donde dice, en lugar de leerse la finca número, qué sé yo, 1050, que es la menor, le hace 1052, que es la mayor. Eso se hace bajo la responsabilidad del notario y obviamente de la parte compradora. El registro pasa esa venta porque el notario, que es un fedatario público, está dando fe que la venta que se vendió fue la 1052 y no otra. Pero el insertar una finca distinta, el número de una finca distinta, es el delito de falsedad ideológica. Porque obviamente se dijo, Juan firmó y Juan estuvo de acuerdo en vender la finca 1050 del partido de Limón, no la 1052, que es la más grande y la que costaba la cantidad de dinero mucho mayor a la que le pagaron a él. Entonces verdaderamente Juan sí va a tener que ir, va a tener que demostrar, va a tener que probar que eso es falso, que se insertó algo que es falso. El documento como tal es genuino, porque sí, Juan vendió una finca, además la, no la grande, sino la pequeña. De hecho, recibió solo 10 millones. Entonces sí, va a tener que llevarlo a juicio, va a tener que suspender el traspaso, va a tener durante varios años un problema judicial muy serio y al final de cuentas sí, la verdad está de su lado, sí, su abogado puede verdaderamente comprobar eso, no va a tener problemas y van a rescindir todo, van a echar para atrás todo, van a sancionar al abogado, al notario, perdón, van a sancionar a Carmen y él va a recuperar su finca, pero va a ser un problema bien grande, un problema bien complicado por la situación en que está. Pero eso es esa es la sustancia de lo que es el delito eh, de falsedad ideológica. Dice en la misma página 7, dice, en línea de principio este delito recae solamente sobre documentos públicos, ya que son los únicos que contienen fe pública sobre los hechos que contienen y que no son oponibles a los hombres en general, y que son oponibles, perdón, a los hombres en general. De allí que el ámbito de afectación es mucho mayor que los públicos que en los privados. Es exactamente igual que yo vaya a un registro, al registro civil, pida la certificación de paternidad de un niño y de alguna manera le borre el nombre del padre y le ponga otro. Con eso, el otro que tenga el mismo apellido, que tenga el niño, el primer apellido que tenga el niño, eventualmente lo puede sacar del país. Vean que lo que se altera es el documento público, la certificación del registro. Obviamente, digamos que ya hay técnicas para eso, que se pasa por el documento por un escáner especial, que se tiene una parte que borra lo que se quiere borrar e imprime con el mismo tipo de letra y es láser y qué sé yo, estas cuestiones de la tecnología. Pero eso se puede hacer. En ese caso lo que se está alterando es el contenido del documento. Por lo tanto se trata de ¿cómo se llama? De un delito de falsedad ideológica. Vuelvo a insistir, se altera el contenido, no el continente. Dice ya en la página 8, como en otros delitos, la conducta será delictuosa en el tanto pueda causar algún perjuicio. Así que no basta con incluir una mentira en un documento, sino que es imprescindible que dicha mentira pueda tener efectos perjudiciales. En el caso que puse de Juan y Carmen, pues simplemente Juan perdió una finca, la más grande, la más cara. Y en el caso este segundo que estoy poniendo de la alteración de la paternidad de un niño, el niño puede ser sacado del país. Definitivamente se lo pueden robar. Y de hecho, algunas veces las bandas estas que dedican a traficar niños hacen ese tipo de cosas. Dice, el delito se consuma cuando el documento público queda perfeccionado como tal, con todos los requisitos y signos de autenticidad, y siempre que el perjuicio sea latente, es decir, que sea posible. Por último, solamente el fedatario público o quien tenga a su cargo la confirmación o autenticación del documento puede incurrir en esta falta, estando claro que las otras personas que no sean señaladas no pueden incurrir en esta falta, ubicándose en el campo de la falsificación de documento público. Solamente el notario es el único, en el caso que puse de la venta de las fincas, es el único que haciendo esta razón, porque no va a ser tan burdo de borrar así con un lápiz o
con un documento liquid, no sé cómo se llamaba, liquid paper, una cosa así, que se borraba, porque eso va a quedar una huella latente, eso va a quedar, eso va a ser demasiado sencillo y fácil de perseguir. No, la persona lo hace bajo otra razón, simplemente da fe como notario de que la finca no es la 1050, sino que es la 1052. Y entonces sí, ahí es donde va a costar al Ministerio Público, va a costar llamar esto, probar esto por la situación dicha. Bueno, obviamente, la finca vale, ahí puse 70, 100 millones, una cosa así, y se vende por 10. No, ahí está el primer dato de que esta situación es total y completamente falsa. Bien, el siguiente delito es el que tiene que ver, se llama la publicación o autorización de balances falsos, artículo 240. Este delito es típico de las personas que producen o que autorizan balances. O sea, es un delito típico de los contadores públicos, porque son quienes en realidad realizan los balances. Si esos balances son falsos, se incurre en este delito. Está regulado por el numeral 240 del Código Penal, el cual dice: el fundador, director, administrador, gerente, apoderado, síndico o fiscal de una sociedad mercantil o cooperativa o de otro establecimiento comercial que a sabiendas publique o autorice un balance, una cuenta de ganancias y pérdidas de los o las correspondientes memorias falsos o incompletos, será sancionado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. La pena podrá ser aumentada hasta el doble cuando se trate de una entidad que realiza oferta de valores. Aquí nuevamente lo que se trata es de publicaciones falsas. Estas famosas memorias económicas son muy delicadas. Son muy delicadas y muchas veces la gente se ampara en que no todo no todas las personas tienen el conocimiento para interpretar estos números. Es una cantidad de números enorme, de cuentas, y al final de cuentas, normalmente cuando uno está metido en una sociedad o está metido en una cooperativa, le dan los estados financieros, uno debe, con la humildad del caso, acudir ante persona que conozca del tema y le dice: mira, estos números que dicen. Entonces la persona busca las cuentas por cobrar, busca el activo circulante, busca el pasivo, etc. Y al final le podrá decir: mira, están bien, o no, mira que hay un problema aquí. Aquí parece que hay demasiada morosidad o X cosa. Porque ya eso es propio de la persona que tiene conocimiento sobre el tema. No todos tienen ese conocimiento. Bien, entonces, estos balances, si verdaderamente son falsos, publicarlos o autorizarlos ¿cómo se llama? Es la figura penal que castiga este delito. Dice: este delito engloba dos figuras principales: la publicación de balance falso y de un informe falso. Ya estas son cuestiones técnicas entre balance e informe. Dice: publica el que lleva a conocimiento a los destinatarios según las formas de ley. Autoriza el que, teniendo las competencias del caso, así lo haga. Por lo general, los contadores, que son los que redactan estos balances, se los presentan al administrador, a todos estos. Se los presentan para su análisis y su firma. Por lo general, cuando son falsos, suceden una de dos cosas: el contador los hizo bien y en ese proceso después son falseados, o el contador y el gerente, administrador, quien sea, están en colusión, están en unión y falsean el documento. Son las dos cuestiones que se pueden dar. Dice: balance es el anuncio de la confrontación entre pasivos y activos y su resultado. Por inventario debe entenderse los documentos que enuncian bienes y la forma de individualizarlos. Memorias son las referencias sobre la actividad de la entidad. Aquí es como como se define lo que es cada uno de ellos. Dice: la tipicidad de la figura se completa cuando se publica o autorice, cuando lo que se publica o autorice es falso o incompleto, es decir, no corresponde a lo que existe, a las entradas y salidas, lo que verdaderamente se hizo, o que haya circunstancias que deben estar consignadas en estos documentos. Aquí lo que se está tratando de dar es la impresión de lo que no existe.
Por eso es que son falsos. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a invertir en esta empresa, o que si yo soy miembro de esta empresa, si yo soy socio de esta empresa, yo podré estar tranquilo porque eventualmente la situación está bien, económicamente está bien, pero no es cierto. La situación está muy mal y me han maquillado los informes a efectos de que la situación que la situación siga como si no tuviera problemas de ninguna especie. Dice, la publicación debe ir dirigida a una cantidad indeterminada de personas, o al menos a las que conforman la persona colectiva, es decir, a los asociados a la asamblea o abiertas. En algún momento ustedes irán a un banco, no, por lo general a un banco privado, por lo general a una de estas cooperativas que prestan dinero, y mientras están esperando que los atiendan o cualquier otra situación, se asoman y en una mesa hay revistas, hay periódicos, pero también hay memorias. Y son números de números, esos están dirigidos a la colectividad, cualquiera puede cogerlos y leerlos. Y con mucha mayor razón cuando se imprimen, se hacen y se envían a los socios, que son los que verdaderamente tienen interés en el desarrollo de la institución a la cual pertenece. Dice, la consumación se da al llevarse a cabo los hechos, publicación o autorización, sin necesidad de la causación de resultados. La publicación o autorización por sí mismos conforman la conducta penal, sin necesidad de que se constate un peligro. O sea, aquí la ley penal no exige que en el caso de la publicación de balances falsos o autorización de balances falsos, esto tenga necesariamente la posibilidad de causar un daño. Es simplemente el hecho de publicarlos de manera falsa. ¿Por qué los publicaron falsamente? Y aquí se abren dos formas. Por un error, y ese error es a la persona técnica, es al contador que hizo el balance, o hay una colusión, hay un dolo directo con la intención de disfrazar datos que están mal. Entonces, obviamente, en este caso también interviene el contador, por eso es que en este sentido hay que tener mucho cuidado con esta situación. El siguiente delito que lo vamos a encontrar a partir de la página 9, ya prácticamente a partir de la 10, es el artículo 354, que tiene que ver con el peculado. Dice el 354 del Código Penal. Es muy amplio y es lo que nos interesa. Dice, será reprimido con prisión de 3 a 12 años al funcionario público. Primera nota a destacar y a subrayar: al funcionario público que sustraiga o distraiga dinero o bienes cuya administración. Segunda aspecto interesante: percepción o custodia. Tercer y cuarto elemento de remarcar: le haya sido confiada en razón de su cargo. Asimismo, con prisión de 3 meses a 2 años al funcionario público que emplee, otro verbo a utilizar, en provecho propio de terceros, trabajos o servicios pagados por la administración pública o bienes propiedad de ella. Esta disposición también será aplicable a particulares, a los gerentes, administradores o apoderados de las organizaciones privadas, beneficiarios, subvencionados, donatarios o concesionarios, en cuanto a los bienes, servicios y fondos públicos que exploten, custodien, administren o posean por cualquier título o modalidad de gestión. Dos cosas importantísimas, bueno, varias cosas muy importantes, pero dos de ellas básicas. Número uno, este delito solo se le aplica a los funcionarios públicos que tengan bajo su custodia bienes del Estado. Ya ustedes pueden reaccionar y pueden decir, yo he visto esto en otro lado. Claro, el delito de administración fraudulenta existe para aquellos que custodien bienes de terceros en la administración privada. El delito de peculado es para que prácticamente hagan esas conductas, y ahí se agregan un par más, pero en bienes públicos. Entonces, la administración fraudulenta en lo privado es muy similar, es casi análogo al peculado en la parte pública. Van de la mano. En los dos casos se refiere al administrador de los bienes.
En el primero, simplemente es una persona que laboralmente ha sido nombrada como administradora de bienes de privados, y en el segundo es el funcionario público que administra los bienes a su cargo. Así es que en los dos casos se trata de administradores, uno privado y otro público. En realidad es muy parecido la figura penal, muy parecida, solo que esta del peculado tiene algo que también involucra a las personas privadas. Ese algo está a partir de la frase en el tipo penal que dice: esta disposición también será aplicable a los particulares, gerentes, administradores, todo lo demás que exploten, custodien, administren o posean títulos de modalidad. Bien, voy a explicarlo. Eh, ya queda claro ya ha quedado claro, perdón, lo que es la administración de bienes. Ya lo vimos en el delito de administración fraudulenta. Lo dicho allí se aplica acá, solo que con la diferencia que se trata de un funcionario público. Luego, sustraer es el término que se utiliza el 354. Dice: significa extraer de la esfera de la administración pública dinero o bienes que le han sido confiados al sujeto activo en razón de su cargo público. Debe quedar claro que, a manera de ejemplo, un funcionario público del Ministerio de Cultura, si un funcionario público del Ministerio de Cultura sustrae bienes del taller del Ministerio de Transportes, no se produce el delito peculado, sino que estaríamos en presencia de un eventual hurto o robo. Lo anterior porque, pese a que el sujeto perteneciente al Ministerio de Cultura es funcionario público, los bienes que sustrajo del taller del Ministerio de Transportes no estaban bajo su administración. Aquí volvemos a lo mismo que dije anteriormente. Solamente comete este delito el administrador de los bienes que están bajo su custodia. Si en el ejemplo que puse, el que sustrae bienes del, del taller del Ministerio de Transportes es su encargado, sí se está en el delito de peculado. Pero si es otro funcionario público de otra institución o estando en el mismo ministerio de otro departamento, no comete el delito, sino que puede ser hurto o puede ser robo. Bien, dice: la segunda de las hipótesis señaladas se pregunta cuando la acción no es propiamente de sustracción, sino que el sujeto activo del delito empleó de manera indebida servicios, bienes o trabajos de la administración públicas o pagados por ellas. Dice: ejemplo de lo anterior es cuando un funcionario público hace obras públicas como el astreado de un camino que le beneficien extrañamente o de manera muy particular por tener terrenos que costarán directamente de esa ventaja. Otro ejemplo de esta hipótesis es el del funcionario público que toma un vehículo oficial puesto a su disposición, mientras no sea de uso discrecional, y lo tome para actividades estrictamente particulares. Si ustedes algún día están en una playa, un sábado, un domingo, y ven llegar en un carro oficial de X ministerio, de X institución, con placas oficiales, un pick-up, por ejemplo, de ese pick-up viene un grupo de personas, viene gozando, bajan qué sé yo, una parrilla para hacer una carne asada, bajan las sombrillas, bajan ese tipo de cosas, moléstense, como lo hago yo, porque esa gente está incurriendo en esto. Los bienes públicos son para servicio público, no para eso. Definitivamente no son para eso. Allí hay un problema serio, ahí hay una situación inconveniente, y a la gente pues le resbala. Hay gente que no, ya hay una especie de conciencia, y si yo estuviera allí, yo llamaría al 911 y digo: mire, estoy en la playa X, aquí hay un carro, están en un vacilón, que esto que lo otro, de aquí les mando una foto, les mando algo, por favor manden una policía, levanten un acta, porque eso no puede ser. Son bienes que nos pertenecen absolutamente a todos los costarricenses que pagamos impuestos. Entonces no debe ser. Luego es importante que por favor tomen nota que este delito tiene un
una característica que no tienen otros. Y esa característica es la llamada conexividad. ¿Qué significa conexividad? Bien, significa lo siguiente, que comete el delito de peculado aquel sujeto particular, oigan, no funcionario público, aquel sujeto particular en cuanto a los bienes, servicios y fondos públicos que exploten, custodien o administran o posean por cualquier título o modalidad de gestión. Entonces, para que lo tengan bien claro, el funcionario público que abuse o que sustraiga los bienes bajo su custodia, pues obviamente de manera muy clara se le puede acusar de este delito. En eso no hay problema alguno. Pero el sujeto particular, ya sea en su condición personal o por pertenecer a una organización privada que también distraiga bienes públicos que le hayan sido custodiados, que le hayan sido dados en custodia o destinados a cierta actividad y que así no lo haga por conectividad, por conexión, perdón, por conexividad, cae en este delito, en principio propio del administrador público, pero que por esta conexividad se le traslada al pasar a los sujetos privados que están administrando, que están custodiando bienes públicos. Recuerden que en un sistema como el costarricense, desgraciadamente, el Estado no puede cubrir todo lo que debería cubrir. Entonces, en ciertas áreas, entrega bienes, principalmente recursos, a entidades privadas que, comillas, de una manera altruista, fin de comillas, se van a encargar del problema. Tal vez se acuerden ustedes de una entidad prácticamente presente en todo el país que se llamó o se llama, no la volví a ver en ningún lado, Hogares Crea. Hogares Crea se dedicaba casi que por altruismo a tratar de paliar un problema en que el Estado tenía que intervenir, y es el problema de la adicción a las drogas. El Estado lo hace a través del IAFA, pero desgraciadamente las gestiones que hace el IAFA no alcanzan, principalmente en el campo de drogas. El IAFA sí es muy utilizado en el campo del alcoholismo, pero en el de las drogas, ahora sí, porque es el único que está presente, pero antes Hogares Crea le disputaba el protagonismo. Hogares Crea, por lo que he leído, es una asociación de fines nobles, de fines altruistas. Me parece haber leído que tenía origen en la isla de Puerto Rico. Ahí estaba Hogares Crea para América, por decir algo. Entonces, esta gente se encargaba de este agudo problema, que es la atención de los drogadictos. En Limón tuvieron un lugar, y yo lo conocí, y este lugar estaba exactamente saliendo de Limón antes de pasar el puente sobre el que llega a Liverpool, donde alguna vez estuvo un proyecto de búfalos de Habdeba. Allí la Asociación de Madereros, de la cual yo era asesor, había construido,
había construido viveres, había construido una área para desarrollar arbolitos, plántulas que se llama, había construido dos edificaciones, era su domicilio social, por decirlo de alguna manera, y en algún momento la asociación de madereros ya comenzó a desaparecer por las nuevas regulaciones que tenían que ver con la explotación de madera, y en un acto noble del presidente en aquel momento, viendo que la situación no se enderezaba, que los nuevos controles de el campo forestal iban encaminados a otra cosa, a una parte más técnica, menos, menos personal, menos expansiva, porque la explotación maderera en Costa Rica cayó enormemente. Entonces, la asociación de madereros donó las instalaciones a Hogares Crea. Y ahí se estableció Hogares Crea durante varios años. ¿Se acuerdan ustedes? Eran las personas, principalmente uno veía hombres, yo vi niños, yo vi mujeres, porque yo alguna vez asistía, cuando estábamos en negociaciones para pasar estos bienes, acudía a Cartago. Acudí a Cartago, donde se encuentra o se encontraba la sede central de Hogares Crea, a ver papeles y a ver otros, a delimitar el acto de traspaso y todo lo demás, porque fue una donación. Y ahí sí tenían en una parte concentrados a las personas menores de edad con problemas de adicción, y en otro a las mujeres con problemas de adicción. Lo que veíamos nosotros aquí en las calles era a los varones, y a los varones se les cortaba el pelo, se les pasaba la maquinilla cero. Esto porque muchas veces, ante la falta de higiene, el pelo es un refugio de piojos y otras cosas. Entonces, dos cosas: o se le da tratamiento, o hay que gastar en medicamentos, o cuestiones de estas, y exige cuidado, o si no, simplemente se le cortaba el pelo y allí no había piojo que creciera porque no había pelo. Entonces andaban con una camiseta color amarillo, decía Hogares Crea, y andaban por todo Limón, porque parte de su filosofía es que en su proceso de reeducación ellos tenían que ir a buscar parte del sustento que ellos tenían. Bien, este Hogares Crea como institución estaba diseminado por todo el país. Este Hogares Crea vino a asumir parte de una tarea social del Estado, y entonces el Estado lo que hizo fue que comenzó a hacer convenios, comenzó a hacer pactos con Hogares Crea, y por parte de la Junta de Protección Social, por parte de la Caja de Seguro Social, por parte de que les dije ahora que trata lo del alcoholismo, el IAFA, comenzaron a girarles dinero, partidas de dinero para que atendieran la población que requería de sus servicios. Y originalmente funcionó. Lo que sucede es que estos dineros son públicos. La Junta de Protección Social es pública, el IAFA es público, la Caja de Seguro Social es público, y los diputados en aquel momento tenían algo que se llamaba partidas específicas. Si era el diputado por Limón, pues propugnaba en la Asamblea Legislativa para que se le entregara a estos hogares una contribución por este año de, qué sé yo, X millones de colones, para que estuvieran en el desarrollo de sus programas y todo esto. Y eso se lograba. Esto porque desgraciadamente la política en nuestro país es muy localista. Ya no se permiten las partidas específicas, pero hacer un control que sean los diputados, hacer un control para afianzarse en sus áreas de atracción. Pero se comenzó a encontrar que no habían controles para esto, y cada vez más se entregaba más dinero, se atendía a gente, pero no había respuesta económica, o la respuesta económica que había era muy mala. Se dio también en casos en Guapiles, por ejemplo, se dio uno muy sonado, en que un diputado logró una partida específica de bastantes millones de colones para un familiar,
para que este familiar administrara una casa que se llamaba casa, para variar, con un nombre de santo, de santa, perdón. Esto lo hacen, no sé, como para darle una aureola ahí de santidad o no sé qué, pero con un nombre de santa. Y se trataba de atender a mujeres jóvenes en caso afectadas por violencia sexual. El escándalo vino cuando la Contraloría General de la República pide y hace controles sobre estas cuestiones. Entonces, en su momento la Contraloría buscó, se afianzó, examinó el caso de esta asociación, así como examinó también el de Hogares Crea. Y en los dos prácticamente lo que encontró es que no había justificación en el caso de Hogares Crea de mucho del dinero entregado. Es decir, estaba el ingreso más no el egreso. ¿Cómo se gastó ese dinero? No se sabía. Simplemente no se sabía y no se supo. Y no se supo. En el otro caso, el de Guapiles, el asunto era que se habían entregado, insisto, cantidades de dinero muy altas, muchos millones de colones, y lo único que pudo demostrar la asociación esta, regida por la familiar de uno de los del diputado proponente, es que habían alquilado una casa y que en esa casa tenían o habían tenido por turnos a 5 mujeres en estas condiciones. Era una casa común y corriente, en la cual en la sala estaba una pequeña oficina, en uno de los cuartos vivía la administradora, y en los otros cuartos habían camarotes donde habían, qué sé yo, por cuarto, 2 camarotes donde mantenían a estas damas, a estas mujeres que habían sido víctimas de violencia sexual. Entonces lo que la Contraloría tomó nota es que para la cantidad de dinero que se había entregado, los resultados eran paupérrimos. Y hubo demandas penales, hubo todo lo demás por esto. En el caso de Hogares Crea fue peor, porque Hogares Crea, pues la gente, ya no el Estado ya había entregado lo que había dado, pero la gente seguía colaborando. La gente donaba fincas, la gente donaba dinero, la gente donaba bienes, porque de alguna u otra manera es una forma, como yo lo entiendo, como una forma de tratar de lavarse el alma ante los problemas de las personas afectadas por las drogas. Entonces mucha gente de buena intención, con altruismo, lo hacían de esta manera y trataban de lavarse el alma colaborando. Pero Hogares Crea entró en un descenso económico muy alto, porque primero no daban verdadera respuesta de la administración de los fondos que le eran entregados. Y segundo, comenzaron a pedir préstamos bancarios o préstamos financieros de condiciones más laxas, pero de intereses muy altos, poniendo a responder las propiedades que se les habían entregado. Al final de cuentas, por ejemplo, la más grande, que era la de Cartago, tuvo que ser entregada a un prestamista que les entregó dinero, no se sabe para qué, les entregó dinero a la junta directiva de Hogares Crea de Cartago, y obviamente no, pues se pudo pagar. Y no se pudo pagar porque no había recursos frescos para pagarlos. Los recursos que se iban a usar eran los que por convenios el Estado entregaba a los entregaba a los sitios para la atención de problemas de las personas en estado de drogadicción. Entonces, al no poderse, comenzó una espiral, una vorágine, que al final de cuentas ya Hogares Crea no existe. Recuerdo, perdió el de Cartago, que era el más grande, y también recuerdo haber leído que perdió una propiedad igual donde estaba asentado Hogares Crea en Turrialba.
parece que también comenzó a perder en otro país y que un día viendo la situación, viendo las demandas, tanto civiles como penales por este tipo de delitos, eh, la gente de Hogares Crea pues se salió del país. Y no sé, habría que buscar, habría que sentarse a buscar si Hogares Crea todavía existe como entidad con base en Puerto Rico, si todavía tiene estos programas. Pero en Costa Rica ya prácticamente no quedan. Un día de estos me acordé porque iba en la calle y venía un tipo, pero parecía un estudiante, en serio, parecía un estudiante, con una camiseta que decía Hogares Crea, era una camiseta amarilla. Todavía veo gente que anda con una camiseta de este político, bueno, de este aprendiz de político, este pastor Fabricio. Y uno dice, son recuerdos de épocas ya pasadas. Sí, y me acordé de esto. Entonces ahora que lo traigo a colación en el análisis de esta figura penal, eh, queda bien hablar de esto. Vuelvo a insistir, todos esos personeros de Hogares Crea, la personera de este centro de atención de mujeres agredidas sexualmente en Guapiles, no eran funcionarios públicos, no lo eran, pero fueron denunciados por el delito en análisis, que es el de peculado, por el hecho de estar administrando bienes públicos. De tal manera que si en sus vidas profesionales futuras, en sus vidas personales futuras, se meten en una entidad de estas que está administrando bienes públicos, sepan que en caso de una, en general, una mala administración, no los van a acusar de mala administración, de administración fraudulenta, perdón, sino que los van a acusar de peculado, en razón de esta conectividad, que es propia de este delito y que en verdad es muy, muy especial. Por último, y para terminar esta unidad y terminar prácticamente la materia del curso, y se los advierto con cierta tristeza porque de una o de otra manera, pues este es el vínculo que tenía con ustedes, ya se me acaba esta tarea de hacer la materia documentalmente y luego hacer el video. Los voy a extrañar obviamente. Está el delito de malversación, que es el que está contemplado en el numeral 356 del Código Penal. Dice este 356, serán reprimidos con prisión de 1 a 8 años el funcionario público, los particulares y gerentes, administradores o apoderados de personas jurídicas privadas, beneficiarios, subvencionados, donatarios o concesionarios que den a los caudales bienes, servicios o fondos que administren, custodien o exploten por cualquier título o modalidad de gestión una aplicación diferente a aquella a la que están destinados. Si de ello resultare daño, entorpecimiento de servicio, la pena aumentará en 1/3. Bien, este delito es muy especial y también tiene, a ver cómo se dice el término para no, conexividad. Es decir, para calzarlo con lo que acabo de terminar de hablar de peculado, se aplica también a las personas privadas que manejen caudales públicos, que manejen bienes públicos, que manejen recursos públicos. Aunque sean sujetos privados, pueden incurrir en el delito de malversación de fondos. Bien, para que lo tengan claro, dice, si la figura penal del peculado requiere de una sustracción de bienes y servicios de la administración pública, que es el último delito que vi, la malversación se encamina hacia el desvío del fin que formalmente se le ha dado a los bienes públicos. Bien. Se acordarán ustedes, creo que en la unidad segunda, sí, en la unidad segunda de este curso, cuando hablé de derecho administrativo, cuando estudiamos el derecho administrativo, se conversó acerca de los principios de legalidad y de autonomía de la voluntad. Y me parece que quedó claro que
los sujetos privados nos desenvolvemos de acuerdo con el principio de autonomía de la voluntad. Esto significa que con nuestras cosas podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba. En cambio, los sujetos públicos están restringidos. Y están restringidos porque, de acuerdo con el principio de legalidad, el funcionario público única y exclusivamente puede hacer lo que la ley le permita hacer. En aquel momento hice ver que si ponemos en una balanza ambos principios, el de autonomía de la voluntad versus el de legalidad, la persona, el sujeto, tiene mayor probabilidad de desarrollo en el campo privado gracias a la autonomía de la voluntad que el funcionario público en el campo público debido al principio de legalidad. Es más amplio el espacio que deja poder hacer todo lo que no esté prohibido que poder hacer todo lo que la ley, de poder hacer solo lo que la ley permita. En esto ya lo habíamos conversado y me parece que había quedado muy claro. Bien, esto es de aplicación para este delito. El funcionario público única y exclusivamente puede hacer lo que la ley le haya indicado. Entonces, el funcionario público que administre bienes, que administre caudales, que administre dineros, esté en custodia de dineros o lo que sea de la administración pública, solo puede hacer lo que la ley le permite hacer. Aquí significa, esto se tiene que ver mucho con los administradores de instituciones estatales. Ellos basan su actuación administrativa en presupuestos. Y los presupuestos indican en qué periodo fiscal se va a gastar el dinero y en qué forma. Entonces, en esto debe quedar muy claro. Dice así: estamos en presencia de la malversación cuando el funcionario público cambia el destino de fondos o bienes estatales. Y aquí está aquí está lo central, y se los he subrayado: sin aprovecharse personalmente de esta acción, porque entonces caeríamos en el peculado. Dice: si un funcionario público debe aplicar una parte completamente definida para la compra de computadores y en lugar de esos le cambia el rumbo y la destina a la construcción de un aula laboratorio para plantar allí el equipo de cómputo que se pedirá en otro presupuesto, comete el delito de malversación de fondos. Véase cómo la acción del citado funcionario es lógica. Primero construye el continente para después agregarle el contenido, pero esto no escapa al rigor penal. En este ejemplo que he puesto es el siguiente: un administrador, qué sé yo, de un colegio, se encuentra con que en el presupuesto hay una cantidad de dinero para la compra de equipo cómputo, pero no tiene el aula, no tiene el laboratorio, no tiene el laboratorio, es decir, un aula, no sé, una edificación con las entradas eléctricas, con todos los controles eléctricos que se necesitan para instalar allí, qué sé yo, 20, 30, 40 computadoras. No lo tiene. La persona, de manera muy pragmática, dice: no, primero el continente y luego el contenido. Y entonces, sin pedir modificación presupuestaria, sin pedir autorización para cambiar el destino que ya se le ha dado al dinero, que ya está presupuestado, lo coge y en lugar de comprar las 40 computadoras, por decir algo, lo que hace es que con ese dinero construye el aula, construye el local, no sé, y lo dota de las facilidades técnicas para luego
con otro presupuesto futuro, plantar allí las 40, 30 computadoras. Vuelvo a insistir, esto es lógico. Esto es lógico. El funcionario no se está echando encima, no se está apoderando de dinero alguno, pero le está cambiando el destino a la partida que hubiera. Entonces, esta persona incurre en el delito de malversación. ¿Qué debió haber hecho? Pues debió haber hecho las gestiones necesarias para, sin perder el dinero, cambiarle el rumbo y pedir la construcción de esta aula, para pedir la construcción de este laboratorio. Y en otro presupuesto futuro, pedir los computadores que van a ser instalados. Esto es lo lógico. Pero en el ejemplo que estoy poniendo, si la persona lo hace, incurre en el delito. ¿Qué hizo? Cambió el destino. Esto, como les dije, ya para cerrar y finalizar, este delito se extiende por, si se me olvida esta palabra, por conexividad a los sujetos privados que administren caudales. Esto es darle otro destino, tal vez un mejor destino, sin las autorizaciones necesarias. En ningún momento se habla, como se habló en el caso de la administración fraudulenta y del peculado, se habló de que el funcionario se va a apropiar de los bienes. No, no es eso. No es eso. Simplemente es que le va a dar otro destino que no estaba contemplado. Esto gracias al principio de legalidad. El principio de legalidad, el funcionario público solamente puede hacer lo que la ley le permite. Y como la ley lo que permitía era la compra de computadores, no la construcción de un laboratorio de cómputo, ahí es donde se presenta la diferencia. Y por eso es que se configura el delito de malversación de fondos. Bien, jóvenes, con esto termino, esta exposición, y con esto también terminamos la materia de clase. Ha sido para mí un gusto, pero un gusto raro. Un gusto raro porque atípicamente no les he visto la cara nunca, salvo que aquí a través de en esta oficina, en mi computador. Yo simplemente extraño mucho el no poder interactuar con ustedes, pero sin embargo he tratado de hacer lo que esté al alcance mío para que ustedes tengan el mejor material a su disposición. Es por eso que prácticamente no han escrito una línea, sino que simplemente tienen todas las unidades, eh, las tienen por escrito. Ya hay algunas que tienen unos dedazos allí que no me advirtió el corrector de ortografía, y sabrán disculpar eso. Pero por todo lo demás me parece que es un buen material, es un material de calidad, principalmente en la unidad pasada. Allí reforcé un poquito más, son cuestiones más vitales, son cuestiones más de vida, son cuestiones en las cuales los he puesto a pensar, y sin embargo, pues, insisto, ha sido un semestre atípico completamente, pero ya lo estamos terminando. Resta únicamente el parcial que les voy a notificar, el tercer parcial que les voy a notificar el momento en que se vaya a hacer. Y por lo demás, pues vuelvo a insistir, ha sido un gusto. Espero haberlos, si me corresponde, el otro semestre con los cursos que siguen a este. Y gracias a todos. Sabrán disculpar algún atrasillo pequeño, una cosa así, porque a veces pues se me ha hecho una masa ahí muy grande, porque ustedes son muchos y el otro grupo también es muy cargado, pero no importa, para eso me pagan y yo con mucho gusto lo hago. Entonces tengan todos muy buenos días.